Filipenses, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de los Filipenses, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 3. Gloria a Dios. Dígame un amén si ya lo tiene. Dígame un gloria a Dios, se vale hacerlo. Denle un grito de júbilo si lo siente hacer. Hay libertad en este lugar porque aquí adoramos a Dios. Aquí exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay libertad para alabarle y glorificarle. Bendito sea tu nombre. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Tome su asiento, si aquel que se puso de pie, dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer el versículo 5 una vez más. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esta noche, amados hermanos, este mensaje yo sé que es de parte del Señor, porque yo sé cuando el Dios de los cielos habla a nuestras vidas y de repente usted ahí no puede dormir, se levanta a tales horas de la madrugada y le da una vuelta y le da otra vuelta ahí a su cama y no le da sueño. Eso quiere decir que Dios quiere que hable con él. Y de manera que ahí el Señor, poniendo precisamente aquellas palabras en mi boca, y yo sé que lo he leído muchas veces, pero allá dice la palabra del Señor que el Señor se despojó de su gloria. Allá la gloria de Dios, un lugar especial donde habita Dios, el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que pueda existir, el universo. Dice la palabra que se despojó, vino de su gloria a esta tierra. Cristo Jesús, el Cristo de la gloria manifestado en carne, de su gloria vino a la tierra. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Allá el Señor vino a humanizarse. El Cristo Jesús, hecho hombre de carne y hueso, igual que nosotros, semejante a los hombres, donde Jesús tuvo hambre,
donde Jesús allá lloró, donde Jesús oraba por las personas, sanaba a aquellos que estaban endemoniados, pero era solamente porque el Señor, no haciéndose fuerte, no tomando todo de su poder, vino a esta tierra. Allá se despojó de su gloria, aquella gloria infinita, porque le aseguro, hermano, hermana, que si el Señor hubiera venido así con su 100% de su gloria, allá desaparecemos, allá solamente nos viéramos esfumado. Es que el Señor tiene todo el poder del universo, Él es infinito. Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, porque Él habita en medio nuestro, en espíritu, el Dios manifestado en carne, que vino de su gloria, de su toda totalidad de su gloria, y vino a humanizarse en un siervo fiel, un hombre manifestado en carne, pero era Dios, un hombre que nació de aquella mujer escogida por Dios, donde fue engendrado por el Espíritu en aquel cuerpo, un niño de carne y hueso, pero no era cualquier niño, era Dios, el Dios encarnado que vino de su gloria a la tierra para salvarnos, para darnos vida, porque estábamos primeramente destituidos de la gloria de Dios. Todos sabemos que estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios había creado una creación perfecta, Adán y Eva, y todos los frutos que estaban en el Edén y todos los animales, pero por la desobediencia del hombre, ahí donde fueron desobedientes con el Señor, donde les dijo que no comieran de aquel fruto, ahí heredamos aquello que desde en ese momento estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso el Señor tuvo que venir de su gloria a esta tierra, el Cristo de la gloria, despojándose a esta tierra, haciéndose semejante a un hombre humano, pero tenía todo el poder absoluto, toda potestad tenía el Señor en el cielo y en la tierra para cambiar las cosas. Aquel que estaba caminando mal, aquel que estaba enfermo, el Señor lo levantaba con poder y gloria, enderezaba sus pies. Aquel que ya estaba tieso por mucho tiempo, donde ya no tenía remedio, pero el Cristo de la gloria daba testimonio de su poder, y Él sigue dando testimonio de su poder hasta este momento. Usted puede ver la gloria de Dios, que sana a los enfermos, que vienen a la iglesia a pedir oración, donde saben que van a recibir algo. De manera que el Señor se despoja de su gloria, porque el tema de hoy es: Cristo se despojó a sí mismo. Allá buscaban matarle, allá los judíos no esperaban a alguien como Él. Ellos esperaban al Mesías, al enviado de Dios, porque estaban siendo oprimidos por los romanos, y ellos esperaban al Mesías, alguien con poder para que allá tuviera el control de los romanos, porque les cobraban muchos impuestos y tantas cosas. Pero nunca se imaginaron, nunca pensaron que este era el enviado de Dios. Este era el Hijo de Dios que se vino a encarnar, humanamente hablando,
Allá los judíos miraban con los ojos, pero Dios no mira con los ojos. Dios mira con el corazón lo que hay aquí dentro. Nosotros podemos mirar con los ojos, pero Dios no piensa como nosotros. Él mira con el corazón lo que hay aquí dentro, donde dice su escritura, allá en Juan capítulo 1 versículo 10, que a los suyos vino. Dios escogió a los israelitas, aquellos que están combatiendo con aquel pueblo de Gaza. Dios escogió a ese pueblo, escogido por Dios primeramente. Pero dice allá el versículo, allá al 11, que los suyos no lo recibieron. No lo recibieron como su Dios, mirando todas las maravillas que hacía, las sanaciones, la multiplicación de la comida que los alimentaba. Y así incluso no creyeron en Él, no lo recibieron como el Cristo que vino de la gloria, no lo recibieron. Pero aquellos los que hayamos recibido a Jesús como nuestro Padre Celestial, nos ha hecho sus hijos. Hoy, si has recibido a Jesús como tu Salvador, Él te ha hecho su hijo. Somos parte de la familia. Hoy tenemos un Padre eterno, un Padre celestial que tiene todo el poder de su gloria. Mire que andaban buscando cómo acusar a Jesús, cómo encontrarlo culpable. Donde lo lograron, pensaron que lo lograron. Satanás ha estado desde hace miles de años, hace más de 2000 años, encontrar un medio para acabar con Dios. Pero nunca lo va a lograr, porque primeramente Dios ha creado aquel ser espiritual, y allá el Señor tiene todo el dominio, todo el poder. Bajo su planta está el diablo. El diablo está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, resucitó de los muertos con poder y gloria. El Cristo de la gloria, que se despojó de su gloria, de todo su poder, vino ahí a derrotar a Satanás. Ahí estaba ya contento, alegre, con todo su equipo de legiones. Allá estaban contentos porque habían logrado el propósito de llevarlo a la cruz, donde no se dieron cuenta que era el plan de Dios. Era necesario que Jesús viniera de su gloria, Cristo Jesús, a la tierra, para salvarnos de toda iniquidad, de todo pecado. Allá estábamos en pecado, nuestros delitos y pecados. No tenía Cristo en mi vida, en mi corazón. Era un vil vago, pero Dios se encargó de escogerme. Dios se encargó. Él se encarga cuando menos piensas. El Señor te tiene en el hueco de su mano, porque Él le ha placido escogerte, porque Él quiere llevarte a su gloria. A eso vino el Señor, para que nosotros tuviéramos vida, para estar en su gloria. Porque el Señor les prometió a sus discípulos que allá donde Él iba a estar, allá vamos a estar también. Primeramente dice: me tengo que ir, le dijo a sus discípulos, pero no se aflijan. Volveré y los tomaré a mí mismo, para donde yo esté, ustedes estén también. Una promesa del Señor, donde estamos esperando el regreso del Señor, para irnos con el Señor, para que entremos en su gloria. Una promesa, una profecía que ya solamente falta para cumplirse, donde estaremos con el Señor por una eternidad.
eternidad. Ya no vamos a estar sufriendo en esta tierra por los achaques, por las enfermedades, porque son desobedientes mis hijos, mis hijas. Ya no va a haber eso cuando estemos con el Señor. Cuando estemos con el Señor en su gloria, solamente estaremos y vamos a estar alabándole y glorificándole y diciéndole: santo, santo, aleluya, bendito y alabado sea tu nombre. Mire, yo estaba en mi casa allá como a las 3 de la tarde, porque salí a las 2:30, pero el Señor me había levantado a las 3 de la mañana. Yo no sé qué quería el Señor y me daba vueltas para un lado y para el otro, pero con esta escritura, y yo rápidamente me levanté y me pongo a escribir, porque eso es lo que hago. Y después de escribir me pongo a pasarlo de mi tableta para que así automáticamente se pase a la computadora. Pero de repente, hoy como a las 3 de la tarde, allá entraba mi esposa a un estudio que tengo y me encuentra ya como que tenía algo, como que si me estaba dando un ataque. Allá como cuando usted siente un sentimiento y usted está quebrantado y le salen las lágrimas por sus ojos. Es que estaba leyendo que el Señor dio su vida por nosotros, fue a la cruz del Calvario, y aquello me estaba haciendo llorar, aquel sentimiento me estaba haciendo compungir, que solamente eso lo puede hacer Dios, solamente que estaba reconociendo que el que se despojó de su gloria es el Cristo de la gloria, que creo hoy en este día, que siento aquí el gozo del Señor. Yo no sé si tú sientes aquel gozo o sientes lo mismo que yo, pero hay algo grande que existe aquí dentro, el que me hace quebrantarme. Yo no sé si el Señor obra en ti de esa manera, pero ese es el sentir del Señor, lo que hizo el Señor por nosotros cuando fue crucificado. Allá lo encontraron supuestamente culpable de algo que no había hecho nada, donde consiguieron los judíos llevarlo ante Pilato. Allá lo llevaron ante Pilato como culpable de algo que no había hecho. Allá en aquel lugar había personas donde eran personas violadores que robaban, y el Señor no tenía nada que ver con nada de esas cosas. Con mentiras lo llevaron al petróleo, allá ante la ley, con el gobernador, para encontrarlo culpable, donde allá decían que era el rey de los judíos, y el Señor solamente se quedaba calladito. Tú lo dices, yo no me estoy exaltando diciendo que yo soy el rey de los judíos, pero tú lo estás diciendo. Consiguieron encontrarlo culpable aunque no lo era. Donde lo llevaron a crucificar era el castigo de los delincuentes que los encontraban ahí en actos de delincuencia, donde lograron, porque aquel pueblo quería que lo crucificaran. Allá en aquella fiesta de la Pascua soltaban a uno que era asesino o a un malhechor cada que se festejaba la Pascua, y ellos prefirieron que le soltaran a Barrabás,
un violador, y allá se quedó el Señor. Alguien que no tenía maldad, no se le había encontrado culpa, no se le había encontrado pecado. Prefirieron allá a Barrabás que lo soltaran y no a Cristo. Pero era el propósito de Dios que fuera a la cruz. Asimismo tenía que suceder cuando se despojó de su gloria y iba aquí a la tierra a salvar a la humanidad. A través de la crucifixión, allá lo llevaron al cerro del Gólgota, allá al cerro de la calavera, donde primeramente llevó un castigo, donde llevó y fue azotado. Imagínese, allá lo azotaron toda la compañía, dice la palabra del Señor. Toda la compañía formaba un cierto grupo de personas, y allá el Señor no abrió su boca, solamente se prestó para que ellos cometieran aquello. Y el Señor fue azotado por ti y por mí con aquel flagelio. Imagínese, uno por uno, allá con unas puntas de plomo le daban en sus espaldas, le daban en su espalda. Allá el Señor derramó sangre por ti y por mí. Allá el Señor llevó un sacrificio que ningún ser humano ha dado la vida por alguien de esa magnitud. Solamente Dios, el Rey de Reyes, que dio su vida por ti, el Rey de Reyes, que Él solamente tenía todo planeado. Y no solamente eso, hermanos, hermanas, sino que ya después el Señor allá dio su vida y murió el Cristo en la cruz, donde derramó su sangre. Y aquel soldado que le traspasó reconoció. Allá el Señor le hizo saber quién era Dios, porque reconoció y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Allá derramó su sangre y Dios le reveló esa palabra, donde después allá José de Arimatea y Nicodemo, primeramente José de Arimatea, fueron a pedir el cuerpo de Jesús al pretorio ante Pilato. Allá José de Arimatea, un seguidor, un discípulo de Jesús, dice que fue a pedir el cuerpo ante Pilato. Y él y Nicodemo, aquel que había venido de noche, también fue, donde llevaba no sé cuántos kilos de mirra. Y usted sabe, cuando alguien de los judíos moría, allá lo embalsamaban con especies aromáticas, donde esa era la tradición de los judíos. Era embalsamado y luego lo ponían ahí en un lugar. Pero allá José de Arimatea y Nicodemo fueron por el cuerpo de Jesús, aquel que se despojó de su gloria y vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. Vino a la tierra y tuvo que morir en aquel sacrificio, donde José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús. Tuvo una digna sepultura el Señor. Lo pusieron allá en un lugar donde nadie había sido ahí enterrado. Era el dueño José de Arimatea. Tuvo una digna sepultura nuestro Señor Jesucristo. Pero de repente no sabía José de Arimatea ni Nicodemo lo que iba a suceder, porque de repente al tercer día iba a resucitar con poder y gloria. Iba a resucitar y resucitó con poder y gloria. Bendito y alabado sea tu nombre. Mire, hermano,
allá había una culpa en nosotros, porque estaba una acta de decreto, una enemistad con Dios. Pero ahí fue saldada la cuenta, aquella acta de decretos que me hacían culpable. El que debería de estar crucificado soy yo, por todas mis maldades, por todas mis transgresiones. Yo era el que debería de estar crucificado, y no Cristo Jesús, aquel que vino a dar su vida por ti gratuitamente, para que tú recibieras un regalo maravilloso, una salvación gratuita. No tienes que pagar nada, no tienes que dar nada de abonos. No, esto es gratis, absolutamente gratis, solamente por haber creído en el Cristo de la gloria, en aquel que se despojó de su gloria y vino a esta tierra a salvar la humanidad del pecado y de la maldad. El que dio su vida no la dio con ningún precio de oro ni de plata, la dio con toda de su sangre en la cruz del Calvario. Ahí se saldó la cuenta. Aquella acta de decretos que nos hacía culpables, que me hacía culpables, quedó saldada la cuenta. Ahí se saldó la cuenta, y desde entonces hoy soy libre, hoy soy libre, hoy soy salvo, porque Cristo me salvó. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Mire que dijo Satanás, porque recuerde que se trajo a la tercera parte de ángeles que el Señor creó, a la tercera parte, porque primeramente Dios creó a Lucifer, un ser el más hermoso y lleno de sabiduría. Quiere decir que si era el más hermoso y lleno de sabiduría, tuvo aquella sabiduría para allá convencer a la tercera parte, y se los trajo. No se los trajo allá al ángel Miguel, y hubo una gran allá guerra y fueron arrojados a la tierra. No, eso no se debe de hacer con Dios. Dios que crea a que Él quiera crear, pero Dios que está en su gloria al 100%, y aquellos que fueron creados, Dios los quitó y los echó a la tierra. Allá el enemigo Satanás, usando a los judíos para encontrarlo culpable a Jesús, buscaban de manera que para encontrarlo culpable, para que lo metieran a la cárcel. Pero el Señor conocía sus pensamientos. Todo lo que ellos pensaban, el Señor sabía, como incluso Él sabe lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Él conoce tus necesidades, Él sabe lo que tú necesitas. No podemos escondernos nada delante del Señor. El Señor que creó todas las cosas, Él conoce todo lo que necesitamos. Todo conoce el Señor, todo lo que hay en nuestro corazón. Pero allá fue llevado el Señor a aquella cruz, donde resucitó al tercer día con poder y gloria, donde allá fueron avergonzados. Mire cómo, venga conmigo a la palabra del Señor. Véngase ahí a gloria a Dios. Véngase ahí a Juan capítulo 19, para que mire lo que hizo José de Arimatea y Nicodemo.
Juan capítulo 19, versículo 38. Dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, de manera que le dieron una digna sepultura a nuestro Señor, aquel que descendió de su gloria, aquel que se encarnó, el Cristo encarnado, tuvo una digna sepultura. El Cristo de la gloria, que se despojó de su gloria, porque cuando hablamos de despojarnos, es quitarnos algo de nosotros. Tú te despojas de tus cosas materiales, de tu carro, te puedes despojar de tus bienes, que yo creo que no lo harías. Nadie quisiera regalar sus bienes personales, sus vehículos, todo lo que tenemos, pero hubo alguien que sí lo hizo, aquel Cristo de la gloria, que dio todo, se despojó de todo y se vino a encarnar, el Cristo de la gloria, en un ser viviente, humano, de carne y hueso, pero vino a darnos vida. Y nosotros, cuánto me cuesta despojarme de lo que no me conviene hacer, lo que no me conviene tener, porque el Señor vino a salvarnos de una condenación. Porque hay una condenación para los no creyentes, pero hay un lugar celestial para los creyentes, para aquellos que se nos haya revelado aquella palabra, como cuando viste la predicación que te llamó la atención y que tú no eras miembro de esta iglesia, pero escuchaste una predicación de nuestro líder, Pastor Rafael Rodríguez, y te cautivó la palabra del Señor, donde nunca pensaste ni por aquí te pasó que aquello que se predicaba algo iba a ser allá en tu ser dentro de ti, donde iba a cambiarte aquello que tú eras, donde no te imaginabas lo que es la palabra de Dios poderosa. Porque cuando hablamos del sacrificio de Jesús, yo solamente presento la palabra del Señor, pero aquella palabra tiene un poder infinito para cambiar, para transformar a las personas, para cambiarme. La palabra del Señor tiene poder. Tiene el poder para cambiar, para levantar al caído, aquel que ya no quiere seguir, aquel que se le están yendo las fuerzas, que no tiene esperanza. Es esa palabra poderosa. Y yo no sé
¿Cómo? Pero Dios sí sabe esa palabra. Por eso vienen a buscar la palabra del Señor. Que oremos por ellos, que tenía una necesidad, que tenía depresión, alguien que vino en este día. Pero esta palabra es aquella palabra la que lo va a llenar, la que va a quitar toda ansiedad, toda preocupación. Es que estamos hablando del Cristo de la gloria, que se despojó a sí mismo, que vino a humanizarse y vino a predicar a esta tierra. Es que esta palabra tiene poder, esta palabra tiene poder. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Esta palabra me ha cambiado, me ha transformado, te ha transformado de una manera especial. A Jesús lo buscaban y le ponían ahí trampas. Venían los judíos y en una ocasión le trajeron a una mujer que le encontraron en pleno ahí acto de adulterio. El Señor no vino a condenar a nadie. El Señor vino a salvar. El Señor vino a aquellos que estaban enfermos. Él no vino a los sanos. Él vino a los enfermos. Allá fue encontrada una mujer. Los judíos se la trajeron ante el Señor, donde se la habían encontrado en pleno acto de adulterio con otro hombre, donde allá se la trajeron a enfrente de Jesús, el Cristo de la gloria, que se despojó de su gloria. No vino a condenar a la tierra, Él vino a salvarla, Él vino a dar ejemplo. Y allá se la trajeron a aquella mujer y estaban esperando que dijera algo mal, donde ya todos estaban con la piedra en la mano, porque de acuerdo a la ley, aquella mujer, aquel que lo hubieran agarrado, que lo agarraran cometiendo adulterio, era apedreado y era muerto. Pero allá estaban ya un grupo de judíos, allá con la piedra en la mano, esperando que diera la orden. Pero el Señor allá les dice: ¿quién de vosotros tiene pecado? ¿Quién de vosotros no tiene pecado? Mire que nosotros somos seres humanos y fallamos y cometemos cositas. Allá cometemos y peco ante el Señor, pero de repente yo tengo que venir a pedirle perdón al Señor si he pecado en el transcurso del día, porque hay una naturaleza humana dentro de mí, como también hay una naturaleza espiritual. Habita el Espíritu Santo, pero si yo le doy rienda suelta ahí al viejo hombre y sale el viejo hombre, es que yo tengo que despojarme de aquel viejo hombre de pecado, porque ya no vive dentro de mí aquel viejo hombre. Ahora el que vive en mí se llama Jesús y debo de ser diferente. No vine a condenar a nadie como Jesús. El Señor no vino a condenar a nadie, pero aquellos estaban con la piedra ya listos para aventársela a aquella mujer. Aquel que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. De uno en uno se fueron yendo, uno en uno tiraron las piedras. Pero aquella mujer, después de que se habían ido todos, mija, le dijo: ven, hija mía, yo no te condeno, vete y no peques más. Es lo que quiere el Señor de nosotros, que no se nos encuentre pecado si estamos esperando el regreso del Señor. Por eso vino el Señor y se despojó de su gloria,
para que cuando Él regrese nuevamente estemos limpios, que no haya pecado, que no exista el viejo hombre de antes, que aquello hace mucho tiempo que salió por aquella puerta, que ahora el que reina mi vida, el que controla todo mi ser debe de ser Cristo, el Cristo de la gloria, el que habita en usted y en mí, porque yo sé que el Cristo de la gloria está en medio nuestro, porque yo nunca le digo aplauda y usted lo hace, es que está agradecido con el Señor porque ha creído en el sacrificio de Jesús y que somos salvos por gracia, una gracia inmerecida. No nos merecíamos que el Señor hubiera venido de su gloria ahí a salvarnos, pero su infinita misericordia del Señor, tuvo que venir el Señor y despojándose toda de su gloria, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No se tomó ahí una forma de un capataz, no un siervo, cualquier sirviente. Es que Él les servía a los demás, y así mismo debemos de servir a los demás. No como si tuviéramos una autoridad, no, hermano. No, si el Señor tomó forma de siervo, ¿de qué manera tiene que tomar forma este cuerpo? Yo tengo que bajarme más todavía. Si el Señor tomó forma de siervo, yo ni a siervo llego. No, yo creo que estoy todavía así de pequeñito al lado del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Mire, ahí en el libro de Isaías me llamaba la atención. Me llamaba la atención allá como a las 3 de la tarde. El libro de Isaías capítulo 50. Versículo 6. Mire lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Mire, léamelo, hermano. Léamelo. De mi cuerpo a los heridores y mis mejillas. Gloria a Dios. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Mire lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No tiré la cara de los que me insultan, ni de los que me escupían. No retiré la cara de los que me insultaban, ni de los que me escupían. Eso es lo que hizo el Señor, que ofreció sus espaldas cuando llevó aquel sacrificio, cuando fue golpeado y fue latigueado con aquel flagelio, con aquellas puntas de plomo, donde cuando caían aquellas puntas de plomo en sus espaldas del Señor, se venían con todo el cuerito de su carne, venían con su pellejito del Señor. Allá fue flageado el Señor y Él mismo dice: ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. Allá cuando el Señor iba cargando la cruz rumbo al cerro de la calavera,
allá estaba una multitud, y no solamente lo golpeaban, sino que le arrancaban la barba. ¿Alguien sabe cuando a alguien le arranca la barba? Eso tiene que haber traído unas pinzas para cortarle, para jalarle la barba. Eso hizo el Señor cuando fue llevado al Cerro de la Calavera. Dice que dio sus espaldas por nosotros, donde no hizo nada, sino que dejó que lo azotaran, dejó que lo escupieran y que le arrancaran la barba. ¿No te duele eso, lo que hizo el Señor por nosotros? Yo creo que tú no puedes haber sentido eso. Allá yo creo que cuando alguien te clava o te clavas una astilla en tu dedo, te duele y te pulsa tu dedo, tu mano. Pero el Señor le clavaron aquellos clavos forjados en las manos, en los pies, y eso fue para librarnos. Eso era lo que me hacía llorar. Eso era lo que sentía, que el Señor dio sus espaldas por mí, que el Señor allá recibió golpes en su cabeza, en su cara, donde le arrancaron las barbas cuando iba caminando, cuando lo iban a crucificar, que incluso ya no pudo cargar la cruz. Allá llamaron los soldados a uno que estaba ahí de paso, para que le ayudara a llevar aquella cruz, aquel madero a la cruz. Ese era el Cristo de la gloria, que se despojó de sí mismo para darnos vida, para darnos vida. Ese se llama Jesús, el sacrificio de Jesús que hizo por nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre. Alábele, mi hermano, porque estoy seguro que nadie lo hubiera hecho por nosotros, solamente Jesús, aquel que tenía el plan perfecto, que cuando allá estaba a punto ya de no respirar, allá dijo: consumado es. Con todas yo creo las fuerzas que tenía en ese momento, dijo: consumado es. Se cumplió lo dicho por los profetas. En ese momento tembló la tierra, en ese momento se rasgó el velo, en ese momento aquella acta de decretos fue saldada la cuenta. Allá fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Somos libres. Hoy somos libres por haber creído en Cristo Jesús. Dale la gloria, hermano. Allá me encontró mi esposa en un escritorio que tenía, y me dice mi esposa: ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? Mira lo que le hicieron al Señor. Mira, el Señor dio sus espaldas por mí. Ella pensó que me estaba dando algún ataque. No, hermanos, es un sentimiento sobrenatural. Es algo que sientes aquí dentro. Es que cuando reconoces que alguien se ha dado la vida por ti y que no hizo nada, el mismo Señor pudo haber traído un millón de legiones de ángeles. Él pudo ahí acabar a todos los que estaban ahí rodeados, pero el Señor se despojó de su gloria y se hizo semejante a siervo, hecho semejante a los hombres, para que nosotros pudiéramos recibir aquella salvación gratuita. Y no solamente eso, sino vida eterna, que para una eternidad estemos con el Señor cuando el Señor regrese nuevamente. Pero el Señor quiere que nos despojemos
todo peso de pecado que haya aquí dentro, todo lo que nos estorba. Él quiere, si el Señor se despojó de nosotros, y si nosotros somos ahí unos seres mortales que vamos a heredar inmortalidad, Él quiere encontrarnos cuando Él regrese con todo aquello que nos impide entrar en su gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dale la gloria, hermano, porque yo estoy esperando al Cristo de la gloria, al que ascendió a los cielos hasta su gloria, y que hoy vive aquí también. Hoy vive aquí también. Hoy aquellos que hemos recibido al Señor, hoy todos tienen oportunidad. El de El Salvador, si me está escuchando en este momento, el de Guatemala, hoy tienes oportunidad, mi hijo, mi hija, para que puedas heredar vida eterna. El mundo no anda bien en estos tiempos. El mundo anda de cabeza. Donde el Señor, allá los discípulos le preguntaron al Señor que qué señales iba a haber antes del regreso de su venida. Dijo que iba a haber guerras y pestes. Hoy estamos en una guerra acá, en otra guerra acá, y una guerra comercial acá y acá. De manera que hay guerras y hambres. Hay hambre en el mundo. Donde hay conflicto, hay necesidad de medicinas. Donde hay guerra, hay hambre. Pero dijo el Señor: yo soy el pan de vida. Todo aquel que coma de este pan jamás volverá a tener sed, y aquel que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. Allá cuando se fue al lugar del pozo de Jacob con la samaritana, dice: aquel que beba de este pozo, de esa agua, volverá a tenerse nuevamente. Pero aquel que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. De manera que hemos bebido de esa agua y hoy tenemos paz, hoy tenemos victoria, y no porque nosotros la tengamos, sino que Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Ahí salieron, fueron avergonzados, allá fueron exhibidos públicamente. Mire las cosas espirituales. Usted no puede mirar los seres espirituales, pero si dice el Señor allá en Colosenses que fueron exhibidos públicamente, Satanás y todos los que se trajo, porque ellos pensaron: oh, ya lo logramos, crucificamos a Jesús con mentiras o como sea, lo logramos, vencimos. Pero ahí fueron avergonzados, fueron exhibidos públicamente. Nadie los pudo mirar, porque aquello es espiritual. Pero Dios sí lo miró, porque Él los creó, y fueron avergonzados, fueron exhibidos públicamente. Ahí venció el Dios Altísimo, aquel que se despojó de su gloria y que desde entonces ha estado por más de 2000 años, que para el Señor un día es como 1000 años. De manera que van 2 días para el Señor, van 2000 años y pico. De manera que el regreso del Señor está cerca. Pero así como el Señor se despojó de su gloria, esta palabra es para nosotros, que todo lo que no nos convenga, porque hay un libre albedrío, uno puede decidir lo bueno o lo malo. Todo, dijo el apóstol Pablo, no todo me conviene hacer, pero no todo me va a edificar. Todo podemos hacer,
pero hay consecuencias. Dios quiere encontrarnos con unas vestimentas limpias, sin mancha y sin arruga, que eso quiere decir que no haya tacha ahí, aunque tenemos ahí fallas porque somos humanos, pero venimos ante el Rey de Reyes y le pedimos perdón. No fallas grandes, quiero decir, y si hay fallas grandes, Dios es fiel, Él no vino a condenar. Si Él perdonó a la mujer, aquella mujer que la encontraron ahí adulterando, Dios la perdonó. Vete, pero no peques más. De manera que Dios quiere que cuando venga el Señor no nos vaya a encontrar de esa manera, en el pie de la línea, en medio, sí o no. No, hermanos, tenemos que estar siempre al lado de la línea, del otro lado ya para despegar, para irnos con el Señor. Porque si estamos esperando el Señor, ¿cuántos están esperando el Señor? Yo lo estoy esperando. Nos tiene que encontrar limpios, como una camiseta, sin mancha, sin arruga, que estemos listos para su regreso. Hoy estamos viviendo tiempos malos. La maldad se ha aumentado a un nivel muy alto, muchas guerras se puedo decir, y el regreso, lo que falta es su profecía, que el Señor regrese. Está cerca nuestra redención. Ya el Señor no va a venir a redimirnos, no, ya va a venir nada más a meter su mano y va a tomarnos. Ahí nos va con sus brazos, vamos a ser tomados. Aquel que sea injusto, siga siendo injusto. Aquel que es justo, siga siendo justo. Aquel que está haciendo lo malo, lo siento mucho, pero se va a quedar. Aquel que lo encuentre el Señor santificándose, buscando de la presencia del Señor, ahí vamos a ser levantados en un momento, en un instante, en un corto tiempo. Esa es una palabra para reflexionar, porque yo juntamente estoy con ustedes. Yo también soy miembro, uno más de la iglesia del cuerpo de Cristo, que también, si no me porto bien, ahí se quedó el Anthony, y predicaba la palabra. No porque le diga Señor, Señor, no, hermanos, esta vida tenemos que caminarla despacio, pero seguro. Así como el corredor que llega a la meta, pero se asegura, se ejercita y se asegura de ganar el premio. Así hay que correr esta carrera, asegurarnos de ganar el premio y de llegar a nuestro destino. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria, hermano, si lo siente hacer. Y le voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar a Dios que nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo, que allá quite todo estorbo de nuestra vida, quite todo aquello que nos impida seguir hacia adelante. Si hay algo, pedirle perdón a Dios. Yo alzo mi mano, yo le pido perdón a Dios y sincerarnos con nuestro Señor, porque el Señor es bueno y Él no quiere que nadie se pierda. De manera que nos ponemos en las manos del Señor. Padre celestial, Señor.